Dicen que los ecuatorianos tenemos memoria corta, pero la política se ha encargado de demostrarnos que también somos ciegos. Y es que si pones a Daniel Noboa y a Rafael Correa en un cuarto, les quitas el peinado, el traje bonito, el gimnasio, el TikTok y los gritos y el populismo, te juro que no sabes diferenciar quién es quién. Y es que vemos a dos presidentes y juramos que son distintos, pero en realidad están usando el mismo libreto y lo único que cambia es el personaje y la calidad de las fotos que se toman. Y es que en la política ecuatoriana los presidentes cambian, pero el guión no. Siempre nos venden la ilusión de que con cada elección estamos girando el timón hacia un nuevo rumbo, pero en realidad seguimos navegando en el mismo barco con miles de fallas, solo que ahora el capitán viene vestido de forma diferente y con zapatos de otro color. Hoy vamos a hablar de dos figuras que sus seguidores ven como opuestos, como irreconciliables, como si fueran Batman y el Guasón, pero en la práctica se parecen más de lo que cualquiera de ellos estaría dispuesto a admitir y se parecen mucho más de lo que cualquiera de sus seguidores quisiera aceptar. Porque sí, uno utiliza TikTok, el otro usaba sabatinas, pero al final seguimos en el mismo show, solo que lo único que cambió fue el escenario. Hoy en Divagando te voy a demostrar por qué Daniel Noboa y el señor Rafael Correa Delgado son lo mismo. Se parecen más de lo que tú crees y existen varias coincidencias, no solo en su discurso, sino en su forma de ser y de actuar, que los atan al uno con el otro y hacen que se parezcan a dos hermanos que están peleados por algún capricho nada más. Porque sí, tenemos un Rafael Correa que nos vendía su discurso de cambio y sus cadenas nacionales perfectamente coreografiadas, usando un traje impecable o una guayabera súper limpia, con frases rimbombantes llenas de un discurso que va entre una mezcla de odio, ironía e hipocresía, y ese tono de profesor grosero que siempre está dispuesto a reprender a un alumno. Y tenemos a un Daniel Noboa que es una versión más millennial, más fresca, y es el joven que aparte de ser guapo, entiende cómo funcionan las redes sociales, sabe cómo hacerse viral, maneja TikTok de una forma impecable y el uno daba decretos en sabatinas y el otro te hace un video de 15 segundos donde pretende reemplazar un TikTok a la rendición de cuentas. Y así es como han ido poco a poco girando la tuerca para que nosotros creamos que estamos en un momento de cambio, cuando en realidad estamos cayendo en lo mismo. Y es que siguiendo la lógica, si no puedes convencer con resultados, convence con estilo. Y es que para empezar, un ejemplo muy claro podría ser como en las sabatinas desde 2007 se nos mostraba a un presidente muy arreglado con un eslogan simple, y es que la patria ya es de todos. Y en cambio tenemos en 2023 a un Daniel Noboa que nos enseña un video muy bien armado, video para Instagram obviamente, utilizando imágenes y helicópteros llenos de soldados en donde anunciaba medidas de seguridad como si fuera el nuevo G.I. Joe. En resumen, son dos métodos en donde no se explica nada técnico, donde no se dan detalles, pero eso sí, se mantiene el show sobre la sustancia. Esto en comunicación política se lo conoce como personalización del liderazgo, es decir, en donde los líderes quieren centrar toda la atención en el gobernante, es decir, en el personaje, y no en las políticas, o sea, en sus acciones. Y bueno, desde la psicología social, este es el efecto Halo, en donde atribuimos competencia u honestidad solo porque la persona que la proyecta abunda en carisma y en juventud y sobre todo también en belleza, porque así como en el 2007 muchas mujeres o muchas personas querían votar por Rafael Correa porque tenía una sonrisa linda, porque era una persona arreglada, porque era algo atractivo, pensábamos que era la mejor opción. Muchos de ellos llegaron a pensar que era la mejor opción, quiero decir. Y lo mismo pasó con Novoa. Aparte tenía el plus de ya ser millonario y se escuchaba mucho eso de decir, no, es que como es millonario ya no nos va a robar. Como es millonario, sabe crear empleos y como es millonario no va a abusar porque ¿para qué va a querer más plata? Entonces, claro, gana la presidencia con Rafael Correa. Fue en cambio, no, es que él está a favor de los pobres, es que él está a favor de la justicia social, entonces lo económico no le importa, lo económico
no le va a favorecer, no va a buscar favorecerse de lo económico, porque es alguien que no está por eso, está por pasión y nada más. Su único objetivo es ayudar a la gente. Y es que vamos ahora con el segundo punto de por qué se parecen. Ambos utilizan el hiperpresidencialismo de forma camuflada. Teníamos un Rafael Correa que en sus años usaba su popularidad para controlar la asamblea, para poder así debilitar a la Corte Constitucional y así poder centralizar las decisiones clave, es decir, tener el poder absoluto en las decisiones del país, que es algo muy parecido a lo que hace Noboa. La diferencia radica, o bueno, la pequeña diferencia radica en que él es menos confrontativo, menos expresivo y está haciendo lo mismo, pero a través de decretos, leyes urgentes, marchas, sobre todo porque ahora quiere hacer una marcha, estar en contra, para demostrar que estábamos en contra de la Corte Constitucional, que solapaba delincuentes, básicamente ese es el argumento, y a través también de alianzas parlamentarias que diluyen cualquier tipo de oposición. Pregúntenle a los 7 u 8 asambleístas que de un momento al otro pasaron de ser de partidos de oposición a estar a favor de todo lo que hace y dice el actual presidente. Este es el clásico argumento de confíen en mí, yo sé lo que hago, ustedes no saben y para que esto funcione no me pidan explicaciones. Tenemos un ejemplo muy real. En el año 2015, Rafael Correa impulsó la reelección indefinida desde la asamblea, ¿sí? Sin referéndum popular, sin ningún tipo de consulta y sin seguir ningún tipo de proceso democrático. En 2024 tenemos un Daniel Noboa que promueve la ley de seguridad interna con trámite urgente, limitando el tiempo de debate en la asamblea, diferente envoltorio, misma golosina. Es decir, el uno a través de gritos y a través de llamar a protestar a la gente, quiso eternizarse en el poder, y el otro a través de leyes que disfraza de seguridad y con carácter urgente quiere hacer lo mismo, lo cual obviamente no permite ningún tipo de debate en la asamblea para saber si esto conviene o no, porque sabemos lo que se tarda y así poder llegar a su objetivo de forma más rápida y fácil, sí, porque es muy tedioso tener que pasar por debates, luego pasar por un segundo debate, luego llegar a una resolución y luego ver si recién se va a aprobar. Y bueno, esto en la comunicación política se llama sesgo de autoridad, porque la gente tiende a aceptar lo que dice quien ostenta el poder, aunque carezca de sustento, aunque no tenga ninguna explicación, aunque no tenga detalles. Y bueno, si vamos a el territorio, en Latinoamérica este sesgo se mezcla con el caudillismo y lastimosamente esto es una tradición política que exalta al líder, aunque eso signifique acabar con los contrapesos democráticos. Pregúntenle a Nayib Bukele, quien logró que se apruebe una reforma en donde se establezca que él puede reelegirse de manera indefinida gracias al parlamento que él envió una constituyente, es decir, destituyó a los asambleístas o congresistas pasados, puso gente de su partido y logró cumplir su capricho. Y aquí vamos a una conclusión real. Si a ti te dicen que El Salvador solamente va a funcionar o va a ser un gran país si Bukele está en el poder o mientras Bukele esté en el poder, entonces tenemos una falla, porque El Salvador entonces no se arregló, solamente funciona si alguien en específico lo puede hacer funcionar. Es decir, mi computadora solo prende si yo la prendo. Entonces, si la quiero vender o si es una computadora en un cyber, ningún cliente la puede usar. Solo si yo la uso va a funcionar. ¿Qué tipo de ganancia te genera? ¿Qué tipo de beneficio obtienes? Exacto, ninguno. Luego tenemos un tercer punto que es bastante fuerte y es el enemigo externo en común. Y esa es la excusa perfecta. ¿Por qué? Porque Rafael Correa tenía en su lista de villanos a la prensa corrupta que no sirve ni para madurar aguacates, a los banqueros que le robaban al país y que querían aprovecharse de la gente, y al imperialismo opresor, es decir, no caer en los tentáculos de Estados Unidos. Y bueno, Daniel Noboa también tiene a los suyos, que son las mafias, el narcotráfico y cualquier periodista que opine o critique su gestión, o bueno, no solo periodistas, también políticos que critiquen su gestión, y a todos los mete en la misma bolsa, son enemigos del Estado. Al final, el guión es el mismo, si no hay un enemigo, el enemigo se inventa.
O díganme ustedes cómo es que le declaras la guerra a las mafias, la guerra a las pandillas y a los GDOs, pero sin embargo estamos viviendo el semestre más violento en toda la historia del Ecuador. Y bueno, eso lo llevamos a la realidad y tenemos un Correa que en el 2013 te decía antes de las elecciones que si perdemos, obviamente refiriéndose a su partido Revolución Ciudadana, te decía si perdemos volverán los banqueros y los corruptos de siempre, apoyados por la prensa corrupta. En cambio, tenemos en 2024 al señor Daniel Noboa que te dice, si no me apoyan, seguirán los criminales tomando el liderazgo del país y diciendo que volverá el viejo Ecuador. ¿Se dan cuenta? Con eso de decir el viejo Ecuador encasilla a ambos presidentes. El un viejo Ecuador eran los banqueros, las élites políticas, y el otro viejo Ecuador en cambio son los GDOs, los narcotraficantes y los grupos armados. En psicología, a esto lo conocemos como la teoría de identidad social. Y es cuando las personas se cohesionan más, es decir, se vuelven más radicales, cuando creen que su grupo lucha contra un enemigo en común. Créales un enemigo, véndete como el Salvador y obtienes todo el poder que tú quieras. Así de simple. Y bueno, en comunicación política de crisis, esto permite desviar la atención de todos los errores internos que comete el gobierno hacia amenazas externas que quizás puedan existir como quizás no. ¿Recuerdan cuando hablamos de populismo? Bueno, el populismo se disfraza: populismo social, populismo económico, populismo político. En este momento vamos a hablar de lo que estos dos han utilizado durante su gestión y es el populismo económico. Si bien Correa aplicó el asunto de los bonos, los subsidios y cada semana inauguraba una mega obra, que obviamente muchas fueron financiadas con deuda externa, Noboa, aunque claro, se vende como alguien más pro empresa, más inversión, más libre mercado, mantiene subsidios claves y anuncia ayudas temporales que también terminan generando presión social. Un ejemplo pueden ser Jóvenes en Acción, un programa que suena muy bien, pero que en la práctica ha presentado muchas fallas y al final no termina de convencer. Claro, se agarra de la necesidad de muchos jóvenes que no tienen trabajo, que se la ven difícil y que les cuesta llegar a fin de mes, para poder fidelizarlos y decir, ¿sabes qué? Si Noboa sigue siendo presidente, entonces va a seguir habiendo Jóvenes en Acción, por ende yo voy a votar por él. Ese es como una nueva forma de dar un bono, ¿sí me entienden? O sea, Jóvenes en Acción es un bono, solo que ahora ya no está dirigido para personas mayores, jubiladas o que nunca tuvieron acceso a seguridad social. Se lo vendes a unos jóvenes, donde le das trabajo 3-4 meses y luego pues cada quien a su suerte. Es decir, quieres curar una fiebre utilizando paños de agua tibia. O, como dice el dicho, quieres curarle el hambre a un hombre dándole el pescado y no enseñándole a pescar. Y pues si nos vamos a otro ejemplo real, en el año 2007 o 2008 Correa duplica el bono de desarrollo humano y Noboa en 2024 anunció créditos con un interés bajo, obviamente subsidiados, para agricultores sin una estrategia de financiamiento, es decir, solo lo dijo y ya. Y bueno, la deuda pública sigue aumentando, se sigue triplicando en ambos casos, en ambos modelos. El único que pierde es el Estado porque se termina endeudando más de lo que ya estaba al inicio. ¿Y por qué se sostiene esto? ¿Por qué funciona esto? Pues por la realidad. Esto se conoce como sesgo del presente, en donde la gente prefiere beneficios inmediatos aunque eso implique problemas a largo plazo. El famosísimo pan hoy, hambre mañana. Y en economía política del populismo, esta técnica siempre asegura la popularidad a corto plazo y crisis futura. Por eso, cuando cambiamos de presidente, siempre vamos a escuchar la típica frase de: la administración anterior nos dejó endeudados, el país está endeudado y está sobregastado. Por ende, se aplican recortes y caemos en el mismo círculo que llevamos cayendo los últimos años. El Estado está muy gordo, el Estado está obeso, por ende hay que hacer recortes aquí, recortes allá. Y si hay gente que se queda sin trabajo, que empieza a pasar hambre, pues es culpa del gobierno anterior porque te dejó endeudado. Y buscamos obras o buscamos proyectos que no se lograron concluir para echarles la culpa sobre eso. Pregúntale a la refinería del Pacífico, que 1.500 millones para aplanar un terreno, chuta, tú me dirás. Como quinto punto, tenemos que ambos aplican la narrativa del Salvador.
Correa te decía que llegó al poder para rescatar a la patria de la corrupción y el neoliberalismo o la derecha recalcitrante, y en cambio Noboa te dice que llegó para rescatar a la patria de la violencia, de la inseguridad y salir del viejo Ecuador porque el nuevo Ecuador resuelve. Obviamente, en ambos casos, ambos presidentes pintan un panorama apocalíptico y luego se venden como la única solución o la única salida a todo este problema. Un ejemplo real es que durante la campaña del año 2006, Correa comparó su llegada al poder con una segunda independencia. Sí, así de loco estaba. Y en 2023, Noboa dijo que su gobierno era la última oportunidad para salvar al Ecuador del caos que estaba viviendo. Esta estrategia funciona y tiene el nombre del héroe político. Es un recurso narrativo que aplica el efecto Salvador, en donde la gente busca líderes que encarnen la esperanza en tiempos de crisis, incluso si la esperanza es más simbólica que real. Es decir, prefieres vivir bajo una ilusión que aceptar que simplemente el candidato te está mintiendo. Ahora, un punto en donde más se parecen y donde empecé yo a darme cuenta de que estos dos aplicaban las mismas estrategias es en la tensa relación que tienen con la crítica. ¿Por qué? Porque tienes a un Correa que en sus sabatinas acababa con periodistas. O sea, literal, hay un video hasta en donde rompía un periódico durante una sabatina y donde siempre los atacaba hasta más no poder. Y en cambio tienes un Daniel Noboa que no grita, no rompe periódicos, no se burla, no ataca a nadie, pero aplica la invisibilización. Es decir, no responde a preguntas incómodas, prefiere entrevistas con medios afines que le den ya las preguntas hechas, preguntas donde no se le cuestiona nada, donde más bien ya la respuesta está dentro de la misma pregunta. Y un ejemplo de eso puede ser la entrevista que tuvo el señor Noboa con el periodista Caterva. Una entrevista en donde el guión eran las preguntas, donde las preguntas eran el guión, donde él ya sabía qué contestar, donde sabía qué le iban a preguntar y sabía por dónde se iba a mover la entrevista, sabía qué narrativa aplicar. Entonces, claro, tienes un Correa que cuando pasaba alguna desgracia siempre buscaba a quien echarle la culpa, siempre se vendía como el héroe, y tienes un Noboa que cuando se mueren 12 niños en un hospital por falta de cánulas que valen $2.25, prefiere guardar silencio, prefiere quedarse callado y a través de comunicados que no tienen ningún tipo de sentido o no reflejan ningún tipo de respuesta real, se vende como la salvación. Otro ejemplo es como Noboa cuando falla en algo acusa de traición, acusa de la fuga del segundo al mando de los Lobos, alias Fede. No es porque, bueno, según Noboa, no fue porque llenar a las cárceles de militares afuera no funcionaba, es decir, poner militares afuera de las cárceles no funciona, sino porque desde adentro lo traicionaron. Noboa no lo va a aceptar nunca, y Correa tampoco aceptaba una crítica, Correa tampoco aceptaba que se equivocaba. Por ende, ese fue el primer punto que me hizo a mí entender que estos dos son lo mismo, que estos dos son iguales. Y bueno, este es el control del marco narrativo, y es que no siempre vas a censurar a alguien de forma directa, a veces solamente basta con decidir quién puede hablar y quién no, solamente desde el poder basta decir quién tiene la razón y quién no, y esto se define según si está alineado a tus ideas o si no lo está. Otro ejemplo con Correa, por ejemplo, la periodista Alondra Santiago siempre ha sido muy crítica en temas de abuso infantil, y cuando pasó lo del asambleísta Díaz Asque, Alondra Santiago sale en su podcast diciendo que esto no le parece, que era una falla, que cómo van a permitir este tipo de personajes dentro del partido, y pone un tweet que obviamente responde al segundo Rafael Correa, lo cual me parece increíble porque Correa tiene tiempo para dar conferencias, pero mientras da la conferencia tiene tiempo de pelearse con algún ministro, con algún fiscal o incluso con el nuevo presidente de turno. Y bueno, Correa fue capaz de irse en contra de Alondra Santiago cuando antes tenían una gran relación, una relación súper amistosa, en donde prácticamente le dijo que era tonta y que no había investigado y que no cumple con su trabajo y que no sé qué. En fin, esto suele pasar.
Es decir, solo yo tengo la razón, si tú me criticas estás equivocado, si tienes otro punto de vista estás mal, solo yo tengo la razón. Así funcionan los dos. Y bueno, esto en psicología social va muy de la mano con la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Pues el simple hecho de evitar información que contradiga tu imagen, ¿sí? Y la evitas a toda costa. Por ende, muchas respuestas suelen ser violentas, muchas respuestas suelen ser agresivas o van llenas de, ¿cómo se dice?, ataques personales. Es decir, no respondes nunca, simplemente te dedicas a insultar. Lo aplica Correa obviamente de forma más directa, y también lo aplica Noboa. Noboa no dice nombres, Noboa no va directo a la fuente, sino que manda indirectas. Pregúntenle también por qué a cada rato habla del viejo Ecuador. Como reflexión, ¿qué nos espera si seguimos escogiendo este tipo de presidentes? Bueno, si seguimos votando por la marca y no por el producto, vamos a seguir atrapados en el mismo ciclo y en el mismo círculo vicioso. Un nuevo mesías político que cada 4 años llega al país vendiéndonos esperanza, acompañado de muchísima propaganda y muchísimo marketing, en donde cuando llega el gobierno lo único que se va a dedicar es a concentrar el poder, a poner excusas, a duplicar la deuda, y esto es como seguir viendo una telenovela con el mismo guión, las mismas situaciones, pero con diferentes actores. Y encima nos quieren hacer creer que la trama cambió, que ahora es más interesante, que ahora está mejor, que ahora está peor. Pero no, seguimos atrapados bajo el mismo concepto. Esto, en psicología social, se conoce como comportamiento repetitivo bajo reforzamiento parcial. Y es que, bueno, de vez en cuando, si hay alguna mejora, vamos a decir, ven, era verdad, o sea, sí cambió, lo cual nos va a encender la chispa de la esperanza de que ahora sí, esta vez sí es diferente, ahora sí hay un cambio, ahora sí hay una mejora, ahora estamos mejor que antes. Un ejemplo de esto es lo que pasa con Venezuela. En algún momento yo comenté que la oposición venezolana lleva 25 años haciendo exactamente lo mismo, solamente cambiando el rostro. En un momento fue Leopoldo López, en otro fue Enrique Capriles, en otro fue María Corina Machado, y ahora pues está siendo Edmundo González. Pero al final no logran ningún tipo de cambio significativo, no logran nada. Pero mucha gente le sigue creyendo a través de los mensajes simples como esto es hasta el final, como la patria y es de todos, como el nuevo Ecuador resuelve, como ahora sí, y no termina pasando nada. Entonces hay que entender que si queremos un cambio, que si queremos que esto cambie, al menos en Ecuador, se tiene primero que empezar a ser críticos con nosotros mismos y entender que una elección no solamente depende del mes de campaña. La elección comienza 4 años antes, cuando se hace el cambio, se asume el poder. Cuando un candidato asume el poder es cuando empieza a generarse la nueva crítica, cuando empieza a generarse la oposición y cuando vemos si es que la oposición tiene argumentos válidos para cambiar al gobierno. Y si no los tiene, tenemos que ver que el gobierno tenga mejores argumentos que la oposición. Mejores argumentos, me refiero a acciones, a justicia, a temas económicos, y no solamente decir como forma de capricho, este no sirve porque no me cae bien, o este sí sirve porque sí me cae bien. Y hasta que eso pase, lastimosamente van a pasar muchos años, porque el cambio estructural, los cambios estructurales suelen estar acompañados, o bueno, suelen ser procesos demasiado largos, demasiado tediosos. Y bueno, creo que estamos a tiempo, podemos hacerlo. Sí, pero la consecuencia va a ser que vamos a seguir sufriendo el mismo drama político durante algunos años más todavía. Como conclusión, Daniel Noboa y Rafael Correa al final son dos caras de la misma moneda. Ni peor ni mejor, son exactamente iguales. Uno es más old school y gritón y más de la política vieja, esa donde se defenestraba en medios públicos, y el otro es más millennial, más instagramer, más influencer, en donde si bien no te defenestra, no te insulta y no te ataca de forma directa, te manda indirectas, en donde él se vende como la solución y a ti te deja por los suelos. Pero a fondo cambió la forma pero no el fondo, y a fondo el asunto es el mismo, la esencia es la misma.
populismo mediático, concentración de poder y un guión basado en enemigos externos, que muchas veces suelen ser ficticios, y que va acompañadísimo de muchísimas promesas de salvación, promesas que incluso llegan a parecer imposibles, pero es tanta la pasión que despiertan estos políticos en uno o en sus votantes que creemos todo lo que nos dice, ¿sí? Si nos dice que tal persona es enemigo, lo tachamos de enemigo. Si nos hace creer que tal color es malo porque representa tal cosa, también lo aceptamos. Un ejemplo claro es lo que pasa en algunos países de Latinoamérica, donde se tiene la creencia de que si alguien tiene ideas de izquierda es un resentido social, pero si alguien tiene ideas de derecha, en cambio es una persona que está destinada a ser empresaria. Y había un meme muy famoso que aparecía Nelson Mons de Los Simpsons viéndose al espejo. Se ve primero su parte humana con el chaleco, la ropa de siempre, y en el espejo se refleja un tipo millonario vestido con un smoking acompañado de una leyenda que dice: ¿cuándo crees que por defender a los ricos tú te vuelves uno de ellos? Y sí, al final a esta clase de políticos les conviene mantener peleadas a la gente, mantener el país polarizado, porque como dice un viejo adagio, divide y vencerás. Por más que te digan que esta vez va a ser diferente, mira más allá de tu nariz, analiza y date cuenta de que no ha cambiado en mayor cosa. Quizás lo único que cambió fue la calidad de la calidad de imagen de los reportajes que te presentan los problemas del país. Y si tú crees que elegimos algo distinto y que ahora sí vamos a vivir un cambio, la verdad es que no. Lo único que cambiaste fue de rostro. Te hiciste un rebranding, pero sigues teniendo el mismo servicio o el mismo pésimo producto, pésimo servicio, pésimo producto, pero con una imagen nueva y fresca. Y bueno, si Ecuador no rompe este ciclo, el futuro ya está escrito y no va a ser precisamente un final feliz. No me queda nada más que decir. Mi nombre es Luis, esto fue Divagando y pues ojalá te sirva para reflexionar, ojalá hayas disfrutado de esta explicación. Nos vemos en un video nuevo, déjate un comentario, déjate un like, suscríbete también, ¿por qué no? Y recuerda, ya estamos entrando a una condena. Quizás estamos viviendo lo mismo que se vivió en el Ecuador durante los años 90, solo que ahora tenemos redes sociales y tenemos videos en 4K. Un abrazo, nos vemos en el próximo video, cuídense.